Buenos días. Gracias por venir, señor jefe de Gabinete de Ministros, señores ministros, secretarios, presidente del Banco Central, presidente del Banco Nación, demás funcionarios y, sobre todo, señores representantes de las cámaras empresariales y del movimiento sindical. Saben ustedes que en agosto de 2013 la presidenta de la Nación inició, por su iniciativa, una serie de reuniones con empresarios, trabajadores y distintos sectores para empezar a poner en claro algunos puntos centrales de la agenda de las organizaciones sindicales y empresariales y, de alguna manera, coordinarlo y consensuarlo con cuáles son las decisiones y políticas del Gobierno Nacional. Tuvimos aquella reunión allá por el sur, después hubo una serie de reuniones por separado, pero lo fundamental es que a partir de ese momento se abrieron mesas sectoriales de trabajo en donde se analizaron diferentes posibilidades, opciones y medidas para aplicar en torno a las preocupaciones mutuas con un único y exclusivo propósito, que es consolidar, profundizar y darle continuidad a esta década de fuerte crecimiento con inclusión social que entendemos nosotros que es el desafío del futuro. Es por eso que voy a pasar una rápida revista a una serie de decisiones que ha tomado la Presidenta de la Nación en punto a cuestiones centrales que tienen que ver con aquello que se discutió fuertemente en el Ministerio de Trabajo, que es la cuestión del empleo formal y la informalidad laboral, cuestiones vinculadas con la competitividad de las economías regionales. Hemos tenido mesas conjuntas y colectivas de competitividad y también abrimos una mesa de economías regionales donde se plantearon diferentes problemáticas de cada uno de los ámbitos, ya sea provinciales como que afectan a una región en su conjunto. Y, por último, cuestiones vinculadas al desarrollo económico, es decir, medidas también de corte general que permiten fortalecer e incentivar la inversión, el incremento de la producción, el empleo, las exportaciones, la sustitución de importaciones. Es decir, que vamos a dar ahora algunas de las decisiones que se han tomado. Esto no agota todo lo que se está discutiendo, pero son decisiones que, llegando a fin de año y después de haber tenido una infinidad de reuniones con todos los sectores, con todos los ministerios involucrados, unas decisiones que se han tomado que anunciamos hoy y están ya en camino de implementación. En primer lugar, en lo que respecta al trabajo no registrado y a los problemas de formalización de diferentes puestos de trabajo que no están todavía en esas condiciones, se ha establecido una meta que es reducir la tasa de no registro por debajo del 30%. Ustedes saben que en esta década ganada, de aquellos números que involucraban cerca de la mitad de la fuerza de trabajo, arriba del 40%, pero cerca de la mitad de la fuerza de trabajo en condiciones de informalidad, en estos 10 años se han alcanzado logros que lo han llevado un poco por arriba del 30%, 34%, creo que son las últimas cifras, pero la intención en los próximos 2 años es reducir la tasa de no registro por debajo del 30%. Sabemos que es una tarea compleja, sabemos y lo hemos escuchado en esas reuniones que mantuvimos en el Ministerio de Trabajo, que es una tarea compleja y, sobre todo, que no es responsabilidad única y exclusiva del Estado hacerlo, sino que involucra a empresarios y trabajadores. Es decir, solo en una tarea tripartita y conjunta entre los sindicatos, las organizaciones empresariales y el propio Estado Nacional vamos a poder implementar esto que hemos llamado Plan Integral para reducir el no registro mediante la acción conjunta de parte nuestra, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esto va a requerir una extensión de las facultades del Ministerio de Trabajo y una ampliación de la cantidad de inspectores. Por supuesto que la capacidad de control del Estado influye y es determinante para impedir situaciones de no registro.
También se va a generar un registro de empleadores con sanciones laborales. Y por último, se va a conformar una unidad especial de fiscalización de trabajo irregular. Estas son 3 medidas que, en términos cuantitativos, permiten lograr que se registren 480.000 nuevos trabajadores. Esto desde el punto de vista de las capacidades del Estado en este plan integral para reducir el no registro, pero también hay medidas específicas que involucran tanto a trabajadores como a empresarios. Tenemos la decisión de la Presidenta de la Nación de trabajar fuertemente con una medida que ya viene implementándose con un éxito notable y se ha hablado en esta mesa. El señor jefe de gabinete también lo mencionaron otra vez, son los convenios de corresponsabilidad. Los convenios de corresponsabilidad que ya hemos implementado y que son de especial importancia en las actividades vinculadas al sector primario, pero para decirlo más en general, al sistema agroalimentario, donde se da con mucha frecuencia el empleo estacional y, por otro lado, con alta informalidad. Para atacar las cuestiones de empleo estacional con alta informalidad en el sector primario, lo que se va a plantear por sector y por región es una extensión del régimen a muchas actividades, logrando acuerdos entre las cámaras, los sindicatos, con una participación de la AFIP y del Ministerio de Trabajo para conseguir que eso que ha funcionado tan bien permita avanzar muy fuerte en la formalización de los empleos. Esto significa firmar convenios, fiscalizar la aplicación de esos convenios con cantidades teóricas de trabajadores por cada una de las actividades y con programas especiales de contribución por parte de los empleadores. Esto es algo que va a estar en cabeza, como lo viene estando, del Ministerio de Trabajo. Concluida esta reunión pública, vamos a pedirle a las cámaras y a los periodistas que se retiren, vamos a trabajar con empresarios y trabajadores y vamos a responder preguntas específicas sobre cada una de estas medidas. La otra cuestión es lo que hemos llamado subsidio al empleo. Esto se trata para el caso de micro y pequeñas empresas, complementando la ley 26.476, vamos a permitir que en el caso específico de que se trate de un incremento en la planta de personal, y acá es importante la capacidad de fiscalización y control del Estado, porque la idea no es que la medida se aplique cuando cambian los trabajadores, sino cuando concretamente hay un incremento neto en la planta de personal, no simplemente la rotación en la planta, sino el incremento en los empleos. Para las micro y pequeñas empresas, el Estado va a hacer un esfuerzo en términos de contribuciones patronales hasta 2 años para apoyar el crecimiento de la planta de personal en las micro y pequeñas empresas en un marco regulatorio que ya está muy avanzado en su implementación. Con estas 2 medidas y con el trabajo conjunto, esperamos apuntar a concluir con esa meta de una reducción sustancial del empleo no formalizado para grandes sectores de la economía. En lo que hace a la competitividad y las economías regionales, vamos hoy a comentar 2 medidas que también la Presidenta de la Nación ha determinado aplicar. La primera tiene que ver con los reintegros y devoluciones destinados a los exportadores. Esto también ha surgido en múltiples mesas. Lo que se va a implementar en este caso es una compensación asociada a la presentación de proyectos de inversión que permitan ampliar la capacidad productiva y las exportaciones, para el caso de los grandes exportadores. Para el caso de las pequeñas y microempresas especialmente, una forma de automatización en el trámite, de forma que fluyan más rápidamente los mecanismos instaurados y los caminos formales para conseguir los reintegros. Estas 2 líneas, tanto para los grandes como para los pequeños, están muy trabajadas y van a permitir, desde nuestro punto de vista, de nuevo, aplicar estos recursos a la generación de mayor inversión y, por otro lado,
a permitir de esta manera un crecimiento en el empleo, en las industrias sustitutivas y en las industrias exportadoras. También tengo algo para decir, esto es algo que se va a aplicar tanto con la AFIP como con el Ministerio de Industria y la Secretaría de Competitividad, la Subsecretaría de Competitividad del Ministerio de Economía. Pero también tenemos para hablar un poco de la línea de créditos para la inversión productiva del Banco Central de la República Argentina. Ustedes saben que esa línea, que era la aplicación de 5% de los depósitos a una tasa del 15%, ha alcanzado una cifra que va a concluir el año con 52.000 millones de pesos de crédito para los sectores productivos, dividida la mitad en las grandes empresas, la otra mitad en las pequeñas empresas. El año que viene, hablábamos con Juan Carlos Fábregas, que esos recursos, de nuevo a través del Banco Central de la República Argentina, con el concurso de las áreas productivas del Gobierno Nacional, esa línea se va a ampliar en el primer semestre en 22.000 millones de pesos y al cabo del año estamos pensando en alcanzar los 100.000 millones de pesos de crédito a tasa razonable para sectores productivos. Por supuesto que esto va a apuntar específicamente al crédito a las empresas de menor tamaño, de las pymes, que son los que más dificultades tienen para acceder al financiamiento. Vamos a tener en cuenta planes de inversión, vamos a tener en cuenta también construcción de vivienda, vamos a tener en cuenta también potenciación del empleo, las exportaciones y los sectores que nos permitan sustituir importaciones con producción local, de forma tal de que este paquete entero alcance los 100.000 millones de pesos de crédito bajo tutela del Banco Central de la República Argentina. Esto es crédito del sector financiero privado a una tasa del 15% que afecta el 5% de la masa total de los depósitos. Es decir, que son cantidades ingentes de recursos para el año que viene, instrumentados por el sector privado, por disposición del Banco Central, y esto es gracias a esa ley tan vilipendiada por algunos sectores de la rancia ortodoxia, pero con tantos resultados para quienes estamos en esta mesa, es producto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una medida histórica que se ha tomado durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De la misma manera, para la competitividad y las economías regionales, tenemos proyectos de infraestructura de gran porte. Como decía el señor jefe de Gabinete de Ministros, es importantísimo, en punto a la competitividad, pensar en la contribución que puede hacer el Estado Nacional desde el punto de vista de la competitividad sistémica a través de fuertes obras de infraestructura y logística que permitan abaratar los costos de transporte y que permitan agilizar la salida de los bienes con destino a la exportación. Y entonces tenemos para hablar, en primer lugar, del Belgrano Cargas. El ferrocarril Belgrano Cargas es una inversión sobre la que se viene trabajando con financiamiento de la República Popular de China, es decir, con financiamiento que va a abarcar buena parte de las necesidades, tanto de obra de ingeniería, renovación de vías, trabajo sobre el trazado, como una renovación del parque rodante. Esto es algo sobre lo que ha trabajado inmensamente el Ministerio del Interior y Transporte y tenemos ya a punto de concluir este plan de inversiones que va a generar un cambio completo en el Belgrano Cargas, algo que se había perdido debido a la liquidación de nuestro sistema ferroviario durante la década de los 90. Pero esto va a estar ya funcionando a partir del año que viene. Y de la misma manera, la Presidenta de la Nación ha indicado instrumentar fuertes cambios en el sistema portuario que implican ampliación del acceso al puerto de Buenos Aires y nuevos accesos ferroviarios a los puertos de forma tal de generar un plan integral que sea extendible a la totalidad de los puertos existentes. Sabemos que tanto el transporte por ferrocarril como el transporte a través de vías navegables, sean marítimas o sea a través de los ríos, genera una mejora importantísima en la competitividad a través de la caída de los costos de la logística, ahorro de combustible,
mejora la previsibilidad de nuestro sistema de transporte. Pero también tenemos que hablar de algo que está en vías de implementación. Falta definir los corredores, que son los llamados bitrenes. Estos bitrenes, se trata de un tractor que lleva un doble acoplado en camiones de hasta 30 metros de longitud y que permiten una reducción de 30 o 40% de los costos del transporte por vía terrestre. Los bitrenes implican aplicar un sistema que ha sido exitoso en Estados Unidos, en Australia, en Canadá. Australia como un caso ejemplar porque tiene también la problemática de transporte de bienes de origen agropecuario o agroindustrial, pero tenemos también en la región a Brasil, tenemos a Uruguay, a México con este sistema, tenemos también en Europa, Alemania, Francia, Holanda, Noruega, Suecia y Finlandia, a Sudáfrica y Zimbabue, a Israel. Son unos camiones que al llevar un solo tractor y un doble acoplado permiten un fuerte ahorro en términos de combustible, pero también, alguien dirá paradójicamente, una mejora en el desgaste de nuestras rutas, porque la distribución de los pesos es mucho más homogénea y permite ahorrar también en lo que hace a la reparación y mantenimiento de nuestras rutas. De esa manera vamos a trabajar también para lograr competitividad y mejora de la situación de las economías regionales para que sigan invirtiendo y sigan exportando tanto las medidas encaminadas al crédito como aquellas medidas encaminadas a la mejora de la infraestructura, la logística y los costos de transporte en la República Argentina. Pero también, por indicación de la Presidenta de la Nación, anuncio hoy que se ha resuelto implementar lo que llamamos el Fondo para el Desarrollo Económico Argentino, FONDEAR. Se trata de un gran fideicomiso destinado a ampliar y flexibilizar la oferta de crédito para proyectos estratégicos. Esto va a tener como destino nuevos proyectos privados, nuevas empresas público-privadas, asociaciones y cooperativas, en 3 rubros. Sectores estratégicos, que son aquellos sectores que el Gobierno Nacional considera centrales para continuar esta senda de crecimiento, aquellos con alto contenido tecnológico, en particular con vinculación con las universidades nacionales, con el Sistema Científico-Tecnológico Nacional, y por último, economías regionales. Se trata de un fideicomiso que va a instrumentar préstamos directos, construcción de plantas, activos fijos, certificación de procesos, capital de trabajo, otorgamiento de avales para financiamiento bancario o mercado de capitales, bonificación de tasa de interés. Otra cuestión central que atañe a la posibilidad de lo que se llama comúnmente incubadora de empresas, o sea, generar empresas nuevas, porque una cosa es dar crédito a empresas existentes que ya son sujetos de crédito y otra, hacer aportes directos de capital para permitir que aparezcan nuevas empresas vinculadas a sectores estratégicos, economías regionales o de alto contenido tecnológico, así como aportes no reembolsables. Esto de los fideicomisos nos da una enorme transparencia porque se va a instrumentar a través del Banco Nación, del Banco de la Nación Argentina, pero al mismo tiempo muchísima flexibilidad. Esto viene a continuar y a ampliar la enorme y exitosa tarea de los créditos del Bicentenario a través de un instrumento más poderoso, más flexible y tal como los créditos del Bicentenario completamente transparente, de forma tal que se va a hacer una mesa interministerial que involucre a los ministerios interesados y que tienen que ver con la cuestión productiva, pero también con la cuestión tecnológica, para permitir entonces potenciar la inversión a través de un fondo que va a totalizar 10.000 millones de pesos. De forma tal, y digo, esto no agota las medidas en estudio, simplemente que nos permite a fin de año, lo que ha lanzado la Presidenta de la Nación en agosto, ya venir con algunas decisiones que
que se han tomado y que ya están en vías de instrumentación en el primer mes del año, y que nos va a permitir alcanzar en 2014, a través de la corresponsabilidad, el plan integral contra el no registro, el subsidio al empleo, el Belgrano Cargas, los reintegros exportadores, la línea del BCRA para inversión productiva y el fondear, aproximadamente 137.000 millones de pesos, y lo que consideramos que va a significar, entre formalización de empleo y nuevos empleos, 830.000 empleos. Esta meta que nos hemos dado no es una meta en abstracto, sino está asociada directamente a decisiones y a instrumentos concretos, con objetivos concretos, producto de las charlas y las conversaciones y el diálogo y el consenso que hemos alcanzado con los sectores del trabajo y los sectores de la producción. A través de esta batería de decisiones que, repito, no son todas, sino que son las que ya están en vías de inmediata instrumentación. A través de estas decisiones vamos a permitir potenciar a partir del año que viene lo que ya viene siendo 10 años de crecimiento sustentado en la inversión, en el mercado interno, en el crecimiento del poder adquisitivo de los salarios y, por tanto, en el crecimiento y la palanca de una demanda interna que nos ha permitido acompañar el crecimiento de las exportaciones y de aquellos sectores sustitutivos para lograr lo que hoy denominamos nosotros una década ganada, en términos, no década ganada en abstracto, sino que en este sentido, década ganada en inversión, en producción, en empleo y sobre todo en inclusión social y bienestar del pueblo argentino. Muchas gracias.